¿Qué tal, amigos? Vamos a dejar descansar en este video a Epstein, Maxwell y toda esa pandilla, toda esa red de corrupción, porque algo muy profundo está pasando y bueno, si parpadeas, puede que no lo veas. Estamos hablando de familias como la que estás viendo en pantalla, la familia Huffman, familias enteras que lo dejan todo, idioma, cultura, raíces, para lanzarse a un país que ni conocen, guiados por una idea, una promesa, una narrativa. Una narrativa que dice, allá está el verdadero orden, allá sí hay valores, allá no hay ideología woke. Y lo creen y lo siguen, hasta que ya no hay vuelta atrás. Como dice la familia Huffman, dice, somos la familia Huffman, estadounidenses que nos mudamos a Rusia hace 2 meses. Derek tiene 46, tiene experiencia en soldadura y construcción. Deanna, 42, es exprofesora y diseñadora floral y estamos criando a nuestras 3 hijas de 12, 11 y 10 años mientras adoptamos una nueva vida, un nuevo idioma y una nueva cultura. Bueno, Huffman se llevó a su familia para Rusia para, según él, escapar del liberalismo, pero terminó enlistado y enviado al frente de batalla en una guerra que no es suya, literalmente entregado como carne de cañón por un país que lo engañó desde el primer momento. Este es Derek Huffman, ahí ya vestido con su uniforme militar, el padre que llevó a su familia a Rusia buscando escapar del liberalismo, pero que terminó enlistado y enviado al frente de batalla en una guerra que no es suya, literalmente entregado a ella como carne de cañón por un país que lo engañó desde el primer momento. Y lo más fuerte es que él no está solo, amigos. Hay más historias como la de Derek. I love you very much. I'm very, very happy to get to send you this video, let you see my face, see I'm doing well, probably see I've lost a few pounds. I miss y'all more than you can imagine, and can't wait to see you. Hopefully I get a vacation some point, and I get to come home, spend a couple of weeks with you. But También está Daniel Martindale, que terminó espiando para Rusia desde Ucrania. Michael Gloss, que murió combatiendo del lado ruso siendo hijo de un funcionario de inteligencia de Estados Unidos. O familias enteras que llegaron con la promesa de una visa anti-woke y se quedaron atrapadas ahí en una farsa. Esto no es un accidente, esto no es una moda, es una red, es un ecosistema, una fábrica de ideas que transforma miedos en decisiones letales. Lo más trágico de todo es que muchas veces quienes más sufren ni siquiera sabían en lo que se estaban metiendo. Bueno, y por si alguien todavía no tiene claro qué es eso de la ideología woke, es un término que originalmente nació para hablar de estar despiertos, conscientes, frente al racismo, la injusticia, la discriminación. Pero con el tiempo la derecha, sobre todo en Estados Unidos, lo convirtió en una etiqueta para atacar cualquier cosa que les incomode. Educación sexual, derechos LGBT, diversidad racial, feminismo, lenguaje inclusivo, incluso que los niños aprendan historia real. Para muchos, woke se volvió el enemigo y eso fue suficiente para que algunos creyeran que estaban bajo ataque, incluso en su propio país. Ok, volvamos a esta historia. Derek y su esposa, Deanna y sus hijas llegaron a Rusia en 2022, empezaron a documentar todo, crearon incluso un canal de YouTube. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Huffman Time, mostraban su nueva vida, su casa, celebraban Pascua, Pascua rusa, obviamente, hablaban de la victoria de su nuevo país, todo con una sonrisa, como si hubieran encontrado el paraíso. Pero debajo de todo eso había otra historia. Bueno, una esposa con problemas de adicción, un padre obsesionado con una narrativa política, unas niñas pequeñas aprendiendo a vivir en un país, bueno, cuyo idioma ni siquiera conocen. Y muchos dirán, eso es normal, mucha gente se muda a otros países a hacer una nueva vida. Sí, pero no bajo las promesas que le hizo Rusia o que le está haciendo Rusia a las familias de Estados Unidos. Miren, Derek no hablaba ruso, pero aún así decidió enlistarse en el ejército ruso. ¿Por qué? Bueno, porque le ofrecieron ciudadanía, le dijeron que sería soldador, que él no iría al frente de batalla, que solo lo necesitaban para tareas técnicas, pero bueno, finalmente fue enviado al frente de batalla, directo a la guerra contra Ucrania, y ahora su esposa pues graba un video diciendo que están rezando por él, porque sí, lo enviaron a entrenar y luego lo enviaron al frente, a pelear en un conflicto que no es suyo, en un país que no es suyo, por un líder que ni siquiera conoce. Miren, este no es solamente el caso de una familia que emigró, este es el resultado de años de propaganda, una mezcla peligrosa de MAGA, de ultraconservadurismo, de redes sociales, de miedo, de teorías de conspiración. Derek creyó que se estaba yendo a un lugar seguro, con valores cristianos, sin adoctrinamiento, pero Rusia no es ese lugar. Rusia es un país con altísimas tasas de divorcio, con una religiosidad muy superficial, con un gobierno que oprime, censura y utiliza a sus ciudadanos como carne de cañón. Hablemos un poquito de la familia. De Ana, bueno, de Ana, su esposa lucha contra sus demonios. Se nota ahí en los videos, en sus palabras, en su desesperación. Ahora está sola en un país que ella no entiende,
criando a sus hijas con mucho miedo, miedo de no volver a ver a su esposo, miedo de quedarse atrapada, miedo de haber cometido el peor error de su vida. Y las niñas, bueno, ellas son las más inocentes en todo esto, son las que más van a sufrir. Miren, lo más doloroso de esta historia no solamente es el padre yendo a la guerra, es que esta historia no es aislada. Hay miles de personas en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, que están cayendo en narrativas muy parecidas. Narrativas que te dicen que todo lo que te rodea es peligroso, que solo hay un camino verdadero, que tu familia está en riesgo constante y que para protegerlos, bueno, debes irte, debes huir, tomar decisiones extremas. Pero muchas veces ese camino verdadero, pues no es más que un callejón sin salida, como le pasó a la familia Huffman. Todo esto al final se convierte en una fantasía que es vendida ¿por quién? Por influencers, por gente que jamás tendrá que arriesgar su propia vida o incluso su propia familia. Como les dije al comienzo, esto no es una historia aislada, hay más casos, gente real tomando decisiones extremas, motivados por las mismas narrativas. Este es el caso de Daniel Martín Dale, un ciudadano estadounidense que se metió tanto en la propaganda prorrusa que terminó cruzando la frontera hacia Ucrania para entregar inteligencia al ejército ruso. Vladimir Putin lo premió con la ciudadanía, como quien adopta un peón más. O el caso de Michael Gloss, un joven de 21 años, hijo de un funcionario vinculado a la CIA, que bueno, se radicalizó al punto de enlistarse en el ejército ruso para luchar contra Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Bueno, murió en combate. También están familias como la familia Hare, que se mudaron a Rusia con una visa anti-woke, creyendo que era un refugio moral. Bueno, solo 2 familias llegaron a ese proyecto. Una de ellas terminó como los Huffman, atrapados y engañados. Bueno, y ni hablar del uso político de estadounidenses como Paul Whelan, ex marín detenido en Rusia por cargos de espionaje. Lleva años en prisión atrapado en medio de un juego de poder. Amigos, todo esto nos muestra algo claro. Cuando dejas que el miedo te nuble la razón, cuando crees que una narrativa es más real que la propia realidad, bueno, puedes terminar tomando decisiones irreversibles como la que tomó la familia Huffman. Mudarte a un país que no conoces, pelear una guerra que no es tuya. Porque una cosa es mudarse a un país y para tener una vida mejor, pero para ir a ser parte de una guerra que ni siquiera era tuya, para perder tu familia, para perder tu vida. Bueno, eso no es un simple error de juicio, es el resultado de una manipulación profunda, una manipulación que tiene nombres, que tiene medios detrás de esto, discursos, hashtags y hasta algoritmos. Bueno, y por eso la palabra de este video es realidad, porque esta historia, aunque parezca sacada de una película, bueno, es real y es una advertencia para todos nosotros, para no perder de vista que detrás de cada discurso político, detrás de cada promesa, hay vidas reales, familias reales. Y te dejo con esta pregunta ya para cerrar. ¿Qué tanto puede distorsionar nuestra realidad una narrativa cuando dejamos de cuestionarla? Bueno, nos vemos en el próximo video. Si esta historia te tocó, bueno, no olvides compartirla, dale like, suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Como siempre, un abrazo fuerte para todos.